Hoy día es un día clave, terminan los alegatos y mañana vamos a conocer sentencia frente a este caso que ha conmocionado a tantos países que tienen que ver con el asesinato o con la desaparición más bien de Narumi Kurosaki. Muy buenos días, ¿qué se espera para los alegatos? Hola, Gabriela. De esta jornada, Gabriela? Hola, buenos días allá en Chile, buenas tardes ya acá en Francia. Y exactamente ya empezaron los alegatos, comenzó por el alegato de la familia de Narumi Kurosaki, un alegato lleno de emoción, lleno de un sufrimiento. La abogada de esta familia, Sylvie Gallet, trató de expresar todo el sufrimiento de esta familia. Empezó también un poco dando un perfil de quién era Narumi para que la gente, para que el jurado sobre todo, supiera de quién estábamos hablando. Una chica que es descrita como solar, una niña con una enorme sonrisa, que tenía muchos amigos, que tenía muchas ganas de vivir. Este es el perfil que Sylvie Gallet hace de Narumi Kurosaki y también hace una interpelación al jurado. Le dice: aquí se están vertiendo lágrimas de ambos lados, pero ¿qué lágrimas ustedes van a preferir? ¿Las de la víctima o las del victimario? Entonces ella empieza este alegato realmente lleno de emoción y ocupa una figura retórica que es ir hacia atrás en los días. Entonces, mientras ella va dando los datos que hemos conocido, que ya conocemos de todo lo que sucedió en los últimos días, dice: en este minuto le quedan 48 horas de vida a Narumi. Qué fuerte, en este día Gabriela. le queda 24 horas de vida. En el momento en que está en el restaurante con Nicolás le quedan 3 horas de vida. Y es en este momento que vemos a la madre de Narumi comenzar a llorar como nunca la habíamos visto antes, desconsoladamente. Yo les había hablado de este llanto silencioso, sin embargo, por primera vez escuchamos sollozos de ella. Con su pañuelito que ella usa siempre, se tapó la cara, con ambas manos se agarró la cara. Fue un momento sumamente trágico, sumamente doloroso, porque es verdad, ella utilizó estas palabras, ella lo dijo, lo hice de manera intencional, para que la gente viera, para que el jurado comprendiera el dolor y y saber que, por ejemplo, 48 horas antes de la muerte de Narumi, Nicolás la estaba espiando delante de su ventana. Mientras que Narumi dormía tranquilamente, ella no podía imaginarse lo que le sucedería en solo 48 horas. Uy. Fue realmente un alegato lleno, cargadísimo de emoción. Y muy, como tú dices, cargado de emoción porque fue un alegato planeado de esa manera, ¿cierto? Nosotros habíamos visto a su madre sollozar durante los otros alegatos, pero como tú dices, hoy es el alegato final. Y además, ¿por qué es tan importante generar esta sensación? Porque tú lo has explicado tantas veces, Gabriela, pero es bueno que lo sepamos a minutos o a horas de conocer la sentencia final. Ahí en Francia hay un jurado que es elegido completamente al azar de ciudadanos comunes y corrientes como tú, como yo, como Roberto, como la Carla, que van a tener que dictar esta sentencia. Por lo tanto, emocionarlos es muy importante, me imagino yo. Exactamente, porque son 6 jurados que fueron tirados por un sorteo, más 3 magistrados. 7 de estos jurados tienen que encontrar culpable a Nicolás Cepeda para que él sea determinado culpable. Es decir, si la abogada defensora logra poner una duda en 3 de ellos, Nicolás Cepeda podría salir completamente libre. No te creo. Entonces, este alegato, el alegato de la abogada de la familia de Narumi, quiere conmover, quiere decir, bueno, ¿qué lágrimas les importa? Porque hemos visto a la familia de Nicolás Cepeda, la madre de Nicolás Cepeda, en este alegato estaba completamente ida, completamente absorta, mirando hacia un punto fijo. De hecho, en un momento yo incluso pensé que estaba durmiendo porque tenía los ojos muy chiquititos, pero me da la impresión que tiene los ojos hinchados. Es una mujer de tanto sufrimiento. Una persona que me vino a retar a mí por estar grabándola. Me dijo: usted no puede dejar ni siquiera a una madre llorar tranquila en el baño. Yo no la seguí hasta el baño, sino que la esperé afuera. Pero esto me indica que, por supuesto, a cada vez
que hay pausas, la madre de Nicolás Cepeda parte corriendo al baño. Oye, Gabriela, Diana, solo una cosita. Es que el viernes nos contaba Gabriela que hoy día es un día tremendamente importante porque son los alegatos finales de todas las partes. Y nos decías tú, Gabriela, el viernes que uno de los abogados se quería tomar mucho tiempo, más de 3 horas. Esto puede durar hasta la noche, hasta la madrugada. ¿Cuánto puede durar esta jornada de alegatos? El último día de alegato, porque el juicio terminó el viernes, hoy día solo alegato y mañana se determina el dictamen. ¿Cuánto puede durar esta jornada, Gabriela? Bueno, se supone que a las 8 cierran tribunales. Sin embargo, la abogada de Nicolás Cepeda había pedido dar su alegato el martes en la mañana, porque ella dijo, nosotros por lo menos nos vamos a tomar 3 horas, porque vamos a dividir nuestro alegato en las dos abogadas que lo están ayudando. Y el fiscal, que en estos minutos se encuentra alegando, está dando su alegato el fiscal, dijo, no, yo me voy a demorar tanto, más de 1 hora y media no me voy a demorar, entonces usted va a tener el tiempo suficiente para terminar estos alegatos el día lunes. Porque ahí me imagino también hay una táctica también, una estrategia. ¿no? La estrategia de la abogada de Nicolás de declarar el día de la sentencia, ¿no? O hacer su alegato final. Para que el jurado se quede con eso último más fuerte. Claro, qué fuerte. Exactamente. Es que a mí me impacta el dato que diste tú. Tú dices, son 7 jurados, ciudadanos comunes y corrientes. Son 9. Son 9, pero hay algunos reservas, ¿no? ¿Son 9? No, son 9. Son 9 las personas que van a votar. Perfecto. 6 ciudadanos comunes y corrientes y 3 magistrados. Claro. Perfecto. Y se necesita 7 para... Se necesita solo 7 personas que estén íntimamente convencidos de que se trata de Nicolás Cepeda, de que Nicolás Cepeda es el asesino, digamos. Solo 7, o sea, si el jurado logra, si la defensa de Nicolás Cepeda logra convencer a 3 de esos 9, ¿podría quedar completamente libre? Exacto, así es. Ya, y entonces, Gabriela, es que estoy pensando que aquí, por Dios, el sufrimiento de 2 mamás. ¿Cuántas mamás de Narumi hay, por ejemplo, en nuestro país que les gustaría haber pasado por el proceso de juicio, ¿verdad? Pero que lamentablemente todavía ni siquiera pueden llegar a eso para hacer justicia? Estaba pensando que estas 2 mamás que están sufriendo, ¿verdad? Cada una pensando en sus hijos. Pero si él es declarado culpable, por ejemplo, ¿se puede alegar nuevamente para revertir esa sentencia? ¿Apelar o definitivamente si ahora es declarado culpable pasa inmediatamente a prisión? Hay una Corte Suprema ahí. ¿Ya? Si hay una Corte Suprema, Gabriela, claro. Sí, si él es declarado culpable, va inmediatamente a prisión. Sin embargo, él puede apelar a esta sentencia y ahí comenzaría un segundo juicio de Nicolás Cepeda, pero él se quedaría acá en Francia. Él no podría salir, si ya es condenado, tendría que comenzar su condena. Sin embargo, se comenzaría un segundo juicio y esto, bueno, como ustedes han podido ver, Nicolás Cepeda tardó 1 año y medio en ser juzgado desde su extradición. Claro. Entonces son tiempos bastante largos los que se toma la justicia francesa para hacer un juicio. O sea, esto no comenzaría 1 o 2 semanas después, sino que bastante tiempo después. Claro. A ver, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora, Gabriela? Como para recapitular. Él todas las veces que ha declarado ha dicho que es completamente inocente. Él ha dicho en todos los tonos, yo no he matado a Narumi. Sin embargo, hay un montón de pruebas que dicen exactamente lo contrario. ¿Cuál crees tú que ha sido la prueba más determinante que podría terminar con una sentencia en contra de Nicolás Cepeda? Creo que las pruebas científicas son las más categóricas y en este caso serían la geolocalización, porque es en ese punto que Nicolás Cepeda no puede entregar una respuesta mucho más concreta como lo ha hecho en otras ocasiones. Es decir, pero él da respuestas, él intenta respuestas, por ejemplo, ¿por qué está la geolocalización de las redes de Narumi en el mismo lugar que el celular de Nicolás? Y él dice, tenemos aplicaciones en común y a veces cuando yo abro una se puede instintivamente geolocalizar la de Narumi. No sé, es una explicación. Si lo empiezan a empujar un poquito, dice, no sé, pero es
yo creo que puede ser eso. Esa es una prueba. Hay otras que podríamos ir analizando también, pero hay una en particular que a mí me llamó la atención, Gabriela, que tiene que ver con su primo. Corrígeme si estoy mal y si me perdí este dato. Su primo que vive en España, con el que él se reúne en algún momento de este viaje. Ese primo que es médico y al que él le pregunta, Nicolás Cepeda le pregunta, ¿cuánto tarda una persona en morir asfixiada? Y luego ese primo no va a declarar al juicio. Es así como lo estoy contando yo, me perdí de algún dato porque a mí esa prueba me parece como súper determinante. O sea, una persona de la familia de Nicolás que no va a ir a declarar el juicio y que tiene esta información relevante. Sí, es exactamente como tú lo estás contando. El primo de Nicolás Cepeda da una primera declaración en España. Luego, con los antecedentes que el primo conoce del caso, se empieza a recordar de cosas como esta conversación, porque en la primera declaración él no lo dice porque no le parece importante, porque no se recuerda. Es solamente cuando empieza a ver que Nicolás está implicado y que Nicolás vino a Francia y que no le dijo a su primo, porque su primo le preguntó por Narumi y él dijo, no, de septiembre que no sé nada de ella. Y entonces cuando él ve que sí estuvo con Narumi, él vuelve a hacer una declaración en España contando estos detalles, dándole también un cuchillo que Nicolás Cepeda habría dejado en Barcelona, en el que no se encontraron huellas de ADN de Narumi, pero esto es una prueba, no es y no es, porque es un testimonio, claro. No es una prueba concreta. Claro. ¿Qué es lo que dice Nicolás Cepeda? Mi primo tenía problemas de visa, entonces la policía lo asustó y para quedar bien con la policía, él fue a entregar más datos de los que le habían pedido. Él dice, yo no estoy en la cabeza de mi primo, no sé por qué él dijo eso, solamente es la respuesta que se me ocurre. Claro. Porque él va a declarar una segunda vez. Como yo les decía y le he dicho siempre, él tiene respuesta para todo. Entonces, sí, esto no es una prueba concreta de que él haya hecho algo. Entiendo, pero como se trata de generar una íntima convicción en el jurado, yo me imagino que estos testimonios, aunque no hay una prueba concreta, van generando una opinión en un solo sentido por parte del jurado. Yo me imagino, porque si yo fuera jurado, ¿ya? Eso me llamaría mucho la atención, o sea, que un primo de Nicolás Cepeda declare que le preguntó cuánto tiempo tardaba una persona en morir siendo asfixiada. Que no es una pregunta que uno anda haciendo a cada rato, ¿no? Claro. Eso indica algo, y además si le sumamos, por ejemplo, los resultados del análisis psiquiátrico, en donde se determina que él tiene una inteligencia superior, que uno dice ya ahí, bueno, porque le permite efectivamente, como lo decía Gabriela, tener respuesta para todo y tal vez tener respuestas mucho más inteligentes para este caso. ¿Sí o no, Gabriela? Porque tal vez nosotros estaríamos más dudosos, tal vez no se nos ocurriría qué decir, pero él parece que tuviera una respuesta perfecta para todo. Sí, exactamente, porque lo que hay que saber es que en este caso, que no hay cuerpo, que no hay confesión, en que no hay un testigo ocular, el jurado va a enviar a cadena perpetua a una persona. Eso también hay que tener en cuenta. A lo mejor, por ejemplo, a Diana ese testimonio le parece sumamente fundamental. Para otras personas van a ser la localización del GPS, claro, que, por ejemplo, para mí me parece una prueba más científica. Para otras personas va a ser el llanto de la madre de Narumi, o van a ser los detalles entregados por los testigos. La compra de benzina, por ejemplo. Exactamente, nadie sabe qué están pensando los jurados, porque el jurado llega, se retira y ni periodistas ni abogados, nadie tiene el derecho de acercarse a los jurados. Entonces, esto es todo. Y me gustaría también contarles que estuvo el abogado Artur del Piccolo haciendo su alegato. Y esto fue un conjunto entre la parte emocional de la familia de Narumi y la parte de Artur del Piccolo, de Randall Schwerdorfer, quien dijo, Nicolás nos ha manipulado desde el principio hasta el final. Entonces le pido al jurado que no caiga en las manipulaciones de Nicolás Cepeda. Él tomó más el ángulo psicológico, psiquiátrico, para decir, nosotros no tenemos 20 años como Narumi. Narumi, a él la podía manipular, la manipuló tanto que incluso
acabó con su vida, pero nosotros somos grandes, nosotros sabemos y estas manipulaciones no nos deben afectar en nuestro juicio. Entonces vemos estas dos vertientes de la acusación. Por un lado, la parte emocional de la familia de Narumi, por otro lado, la parte manipuladora de este personaje que, aunque lo veamos, estoy hablando según el abogado, que lo veamos tan caballeroso, tan tranquilo, tan sereno, ha manipulado desde el día número 1 a todo el mundo, Gabriela, incluyendo al jurado. Uno de los elementos que tú nos informabas también sobre este perfil psiquiátrico habla de una frialdad emocional. Bueno, hay varias características, que se dio una persona más de coeficiente intelectual muy alto, como decías tú, Carlita, que tiene una mentalidad muy fría y por lo tanto eso puede obedecer a cómo tiene respuesta para todo de manera rápida, qué sé yo. Hay un elemento que me llamó la atención de lo que tú describías la semana pasada, que es cuando se estaba dando este perfil psiquiátrico en la audiencia, ¿no es cierto?, en el juicio. La familia de Nicolás Cepeda, el papá sobre todo, se quebró, se sacó el audífono, se salió de la sala. ¿Verdad? A él lo conmovió saber esa característica de su hijo que quizás él no manejaba, al parecer, según ese relato. Cuéntanos también de eso porque me parece interesante. Sí, efectivamente. Hay que decir que los padres de Nicolás Cepeda han estado todos los días desde las primeras horas junto a él. A cada pausa van, lo abrazan, le dan ánimo, lo apoyan. Eso hay que decirlo también. Es la familia del acusado, pero también tienen un corazón, también es el hijo de alguien. Pues, entonces, nadie está exactamente, preparado. son padres también. Nadie está preparado para vivir eso. Entonces, el padre, en el momento en que es la psicóloga que entrega el perfil más detallado sobre la personalidad de Nicolás Cepeda, en un momento no puede aguantar más, se quita los audífonos y se va de la sala. ¿Y a ti cuando te están dio diciendo, sensación, la psicóloga... Gabriela, que eso, perdona, ¿sí? ¿A ti te dio la sensación que eso tenía que ver con que él desconocía ese rasgo de su hijo o con que es una prueba que podría incriminarlo de alguna manera? ¿Qué sensación te quedó a ti? Yo creo que es una mezcla de ambos, porque estos rasgos psicológicos han sido tomados por el fiscal, por los abogados acusadores, pero también le están poniendo un poco en duda la crianza de este chico. Claro. Es decir, una persona que no tiene empatía, que no... Un chico, un hijo que según el padre de Nicolás Cepeda es tan bueno, buen alumno, que participó en Un Techo para Chile, que hacía voluntariado, no concuerda en nada con el perfil psicológico que entrega esta experta, Gabriela, que dice que no tiene empatía, que es frío, que es manipulador y que tiene... Y lo único que concuerda es que tiene una inteligencia por sobre el promedio. Claro, es que tú tienes la posibilidad de estar ahí. Nosotros lo que conocemos es a través de series o películas en donde uno ve que además se exponen muchos detalles pero muy dolorosos, tanto para la mamá de Narumi como la mamá del inculpado, ¿verdad? Pero entonces uno como trata de ponerse en el lugar de ellos. Aquí hay familias y padres que están sufriendo y que tienen que escuchar. Y yo te decía antes, ningún papá estamos preparados para algo así y obviamente que tenemos la mejor opinión de nuestros hijos, entonces estar escuchando este tipo de cosas debe ser sumamente doloroso, cruel, porque salen cosas que tú tal vez no conocías. Que te digan que tu hijo tiene frialdad, no tiene empatía. Perdón, ahora te escucho, Gabriela. Sí, les voy a contar algo que fue bastante doloroso para la familia de Narumi y yo creo que también para la familia de Nicolás Cepeda, por lo que pude observar en el juicio. Y es que la abogada de la familia de Narumi, Sylvie Gallet, dijo que Nicolás había matado a Narumi, pero que además la hizo desaparecer y que en la cultura japonesa, si no se puede realizar el rito mortuorio de esa cultura, el alma de Narumi estaría errando en el lugar en que ella se encontraría. Y esto imposibilita que ella se pueda reencarnar y pueda volver a la vida según la cultura japonesa. Según la cultura japonesa. Ese minuto, ahora, independiente de la cultura, en ese minuto Gabriela, yo vi... Perdón. Perdón, termina el relato. Sí, en ese minuto yo vi al padre de Nicolás Cepeda abrazar a la mamá de Nicolás Cepeda. La tomó por el hombro y le hizo, un abrazo. Es algo que, si bien pertenece a la cultura japonesa,
el rito mortuorio y todo lo que es lo sagrado de los muertos, creo que también toca a la cultura Además, chilena. perdona, Sí, ellos claro. son papás, me imagino que en algún momento se ponen en los zapatos de los papás de Narumi. Perder un hijo en esa circunstancia, no poder, como dices tú, cumplir este rito mortuario, que independiente de la cultura, yo creo que todos quienes tenemos seres queridos que fallecen queremos darle una sepultura digna. Es universal. Hacer un rito, y eso es totalmente universal. Y además es una manera de poder comenzar a vivir el duelo, ¿cierto? Yo creo que si no se tiene ese aspecto, es muy difícil comenzar a sanar una herida. ¿Tú crees que en estos gestos de los papás de Nicolás, Gabriela, hay resignación como adelantándose a que la sentencia obviamente puede ser inculpatoria para Nicolás y podría cumplir, como decías tú, una cadena perpetua? ¿Tú crees que ellos están poniéndose ya en ese escenario? Yo creo que es muy, muy difícil decirlo porque ni siquiera los abogados que han participado en este juicio tienen una claridad sobre cuál va a ser el veredicto. Como les decía, esto depende de un jurado, no sabemos qué es lo que ellos tienen en el corazón, cuáles han sido sus vivencias, qué es lo que les llega, qué es lo que no. Entonces, lo que yo veo es una familia de Nicolás Cepeda, el padre muy estoico, mirando, escuchando todo, una madre muy ausente, muy en shock, esa es la palabra que yo usaría, que pareciera que no estuviera presente en la sala con los ojos hinchados. Y por otro lado, la familia de Narumi completamente destruida. Cuando yo les contaba esto del rito de la muerte, es la madre y la hermana que se ponen a llorar a grandes sollozos porque ellas saben que es algo cultural, que si no tienen ese cuerpo, la madre dice, mi pobre hija está perdida en la oscuridad, a lo mejor en el mar, a lo mejor en el bosque. Y es algo terrible. Y eso les dolió enormemente, sabiendo que es su propia abogada quien estaba haciendo el alegato. Es que yo creo que ellas definitivamente tienen la esperanza de que para ellas se haga justicia, pero que en algún minuto, si eso es así, si él es declarado culpable, tal vez él confiesa... ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Porque... mira, si de verdad lo que tú dices, Diana, es tan cierto, uno necesita ritos, que se cumplan esos ritos para poder cerrar y poder empezar a vivir el duelo, porque como seres humanos, si no, no lo podemos procesar bien. Entonces yo creo que la esperanza de ella es que se haga justicia, pero además encontrar el cuerpo de Narumi, creo que es esencial. Yo, si me pasara eso como mamá, de verdad, casi que rogaría porque eso ocurriera, Gabriela. No sé qué puede pasar de aquí a mañana. Mira, no sé yo si creo, puede haber alguna confesión, no lo sé. Podría haber Sí. eso. Por ejemplo, recogiendo las palabras de Carla, Gabriela, ¿podría volver a declarar tal vez hoy Nicolás Cepeda? Y junto con esa pregunta, que vuelvas a repetir cómo se compone este jurado, que me parece que es determinante en términos de mujeres versus hombres, porque uno pensaría que una mujer podría tener más empatía respecto del asesinato de otra mujer. Entonces, esas dos preguntas. ¿Podrían declarar Nicolás y qué pasa con el jurado? ¿Cómo se compone el jurado? Bueno, Nicolás podría, al final de todos los alegatos, si él lo desea, tomar la palabra para decir algunas palabras finales. Ya. Todavía no sabemos si esto va a suceder o no. Tendremos que esperar hasta el final del alegato de su propia abogada para ver si él desea tomar la palabra. Y esta sería la última vez que él la puede tomar. Y el jurado está compuesto por 6 personas tiradas en un sorteo de 45. Y bueno, les cuento una pequeña anécdota, que los abogados también rechazaron jurados. Por ejemplo, tiraron una persona, no sé, el número 30, Juanita Pérez, ¿Ya? y un abogado dice no, rechazada. ¿Y por qué se Y puede se quedaron rechazar? Ellos tienen el derecho a rechazar a personas. Ya. Entonces, es un jurado que entre los abogados acusadores y defensores eligieron de cierta manera, también por azar, y está compuesto por 3 hombres y 3 mujeres, realmente tirados al azar. Las mujeres son tienen más edad, y hay 2 jóvenes hombres y un señor ya de más edad en el jurado que es de esta región. Y los magistrados, bueno, los magistrados son los magistrados.
Lo increíble de esto, Gabriela, es que como tú dices, es un sorteo completamente al azar, es decir, no es paritario. Fue, digamos, es fruto del azar que quedaron 3 y 3. Y 3 mujeres. Podría haber sido compuesto solo por hombres, por ejemplo. Ya, pero me imagino que igual luego es una revisión, yo creo, de cada una de las personas, que tengan una hoja limpia, que tengan las condiciones necesarias para poder llegar y evaluar un juicio, porque aquí estamos hablando de algo muy, pero muy radical, importante. Entonces, bueno, yo creo que él podría tal vez en algún minuto confesar o realizar una última declaración. Sobre eso mismo una pregunta, Gabriela. Si él confesara, supongamos, dice en sus palabras finales, ¿saben qué? Ya, confieso el delito, qué sé yo, todo, y yo voy a decir qué es lo que ocurrió. Si él confiesa, ¿puede tener un beneficio carcelario? ¿Rebaja de pena? ¿Rebaja de pena, por ejemplo? Sí, por supuesto, porque si él explicara, en el eventual caso, estamos hablando de hipotéticamente, si él confesara, que me parece muy, muy difícil, porque no lo ha hecho durante todas estas semanas, pero si él confesara, podría apelar al homicidio involuntario. Es decir, yo no la quería matar, no fue un accidente, no sé, él se pegó en la cabeza y ahí murió y me vi desesperado y no supe qué hacer y tiré el cuerpo en tal lugar. Ahí estaría cooperando con la justicia y lo que el abogado Randall Schwerdorfer nos había contado en off es que el jurado es mucho más receptivo cuando un inculpado coopera. Y en ese caso no te dan la condena a la más alta. Un poco te arreglan porque quisiste cooperar, en fin, no sería cadena hiciste perpetua, un error, cometiste lo irreparable. Una condena larga, pero sería homicidios, por supuesto, sería homicidio, 15, 20 años, pero no sería cadena perpetua necesariamente, porque finalmente estás reconociendo tus errores, estás queriendo cooperar y cooperar con el dolor de la familia de la víctima. Sin embargo, cuando persistes y te lo juegas del todo por la parte legal, que es lo que está haciendo Nicolás Cepeda en estos momentos, es decir, como en un póker, haces un all-in con todo por jugarte por tu inocencia, ya que no hay cuerpo ni testigos, ni tú has dicho que eres el culpable. Esto le puedes jugar, es realmente todo por el todo. O puede ser inocente, sale libre de Francia, vuelve a Chile, o le dan cadena perpetua. Pero aquí no se ha dejado un tiempo ni un espacio para una sutilidad para decir, bueno, la maté, pero no quería, fue algo involuntario, no supe qué hacer, me desesperé, claro, y ahí el jurado le daría menos condena. A mí, bueno, me llama la atención que en este juicio, bueno, ha participado la defensa de Nicolás, también, por supuesto, la defensa de la familia de Narumi, o más bien, digamos, quienes tratan de inculpar a Nicolás, y también el abogado del Piccolo, que era la actual pareja de Narumi en el momento de su desaparición. ¿Nunca fue sospechoso del Piccolo de la desaparición de Narumi? Sí, el primer sospechoso fue Artur del Piccolo, por una razón que nos dieron los investigadores, y es que siempre es la persona más cercana, la primera sospechosa en toda investigación. Es decir, el entorno familiar, el novio, la gente que la rodea. Sin embargo, esto fue descartado muy temprano, ya que Artur del Piccolo se implicó mucho en la búsqueda de Narumi. Él dejó que allanaran su casa, que tomaran huellas de todo, del ADN. Él fue el primero en ir a pedirle al vigilante que le abriera la puerta de la pieza. Entonces, en un primer momento, por supuesto, en una desaparición de una chica, el primer sospechoso es su novio. Y la primera persona que sospecha de Nicolás Cepeda es alguien que trabajaba para la Universidad de Tsukuba. Y es él el que lo llama por primera vez. ¿Has tenido noticias? Sí. Y es él que empieza una investigación paralela. Pero como Nicolás Cepeda estaba en Chile, lo descarta de plano porque es imposible que alguien que esté en Chile mate a una persona que está en Francia.
Es solamente cuando se dan cuenta que él vino a Francia, que estuvo en el campus, que se empieza una investigación apuntando hacia la culpabilidad de Nicolás Cepeda. ¿Y por eso participa entonces el abogado de Artur del Piccolo en este juicio? Exactamente, como parte civil, es decir, como el novio, exnovio de Narumi Kurosaki, también inculpando, porque este juicio también se hace para saber la verdad, porque es algo que no sabemos. ¿Qué es lo que pasó? Porque desde el momento en que Narumi desaparece, solamente tenemos el relato de Nicolás Cepeda, claro, de ahí en adelante. Ahora, entonces, no sabemos cuál es la verdad. Claro, y lo peor de todo es que es muy probable que nunca sepamos la verdad. O sea, si Nicolás Cepeda es encontrado culpable y es tomado preso y tiene que cumplir su cadena perpetua, probablemente nunca vamos a saber qué pasó con Narumi. Todo eso es lo más terrible. Mira, yo pienso que todo puede ocurrir y que efectivamente tal vez más adelante, si él resulta ser culpable, pueda colaborar de alguna manera con la paz y la tranquilidad dentro de lo que se puede con esta familia. Pero te quería preguntar, Gabriela, si él resultara inocente, ya puede volver a Chile, ¿la familia de Narumi puede nuevamente también tratar de volver a levantar el apelar caso, también, apelar, que se hagan nuevas pericias? Buena pregunta. Sí. Esto es una primera instancia, entonces siempre se puede apelar, tanto a favor como en contra. La familia de Narumi puede apelar a esta decisión y Nicolás Cepeda también puede apelar. Sin embargo, ya sería mucho más difícil para la familia de Narumi porque tendríamos que volver a tramitar una extradición. Pero se podría hacer. Se podría hacer. Sin embargo, el trámite de extradición, Francia y Chile no tienen convenios de extradición. ¿Ya? Lo que sucedió acá, el fiscal lo catalogó casi de un milagro, porque se invocó como una amistad judicial entre Francia y Chile, claro. Pero no hay ningún convenio que permita la extradición de un chileno hacia Francia. Eso solamente, por eso es que lo determinó la Corte chilena. Bueno, Gabriela, entonces, más o menos redondeando, hoy lunes todos los alegatos de las partes, el fiscal, el abogado Nicolás Cepeda, el abogado o la abogada de la familia, el abogado también del Piccolo, este chico italiano, asiático italiano, ¿no es cierto?, que era el pololo de Narumi. ¿Alguien más tiene que declarar hoy día o hacer alegato? No, solamente esos cuatro. Ya lo hizo la abogada de Narumi, ya lo hizo el abogado de Artur del Piccolo, lo está haciendo en estos minutos el fiscal. Y bueno, les puedo contar que el fiscal ha tomado una línea distinta de los otros dos. Él se está basando en los hechos y en las pruebas irrefutables, marcando cuáles son las contradicciones que han llevado de partida a que se le extraditara a Nicolás Cepeda, y las contradicciones, las respuestas, las preguntas sin respuesta que ha entregado Nicolás frente a todos estos elementos. Hay que decir, no son pruebas que lo condenen. Sin embargo, es una serie de elementos graves y concordantes que se han ido acumulando uno detrás de otro, y que esa ha sido la técnica del fiscal para acusar a Nicolás Cepeda. Entonces tenemos una parte emocional por la abogada de Narumi, una parte psicológica, psiquiátrica por la parte de Artur del Piccolo, es decir, esta manipulación que haría del jurado y desde Narumi hasta el jurado, y finalmente el fiscal con las pruebas concretas. Estas son las pruebas que tenemos, estos son los elementos graves y concordantes. Ahora ustedes tienen que decidir cuál es su decisión. Y es importante ahora saber qué es lo que va a decir la abogada de Nicolás Cepeda, claro, que ya nos anticipó que va a hablar durante por lo menos 3 horas. Oye, bueno, y eso, que sea la última, que tenga la última palabra, ¿puede ser beneficioso? ¿Qué crees tú? Ay, es variable, porque hay que decir que desde la mañana estamos escuchando los alegatos, entonces el jurado puede estar ya cansado de escuchar todo esto, no es algo fácil, no es una historia simpática de escuchar
ni tampoco ver, por ejemplo, el sufrimiento de la madre de Narumi, que a cada vez que se le recuerdan los gritos, ellas rompen llanto. Es algo completamente, es muy angustiante estos alegatos. Sin embargo, el jurado se va a quedar en su cabeza con lo último también que se haya dicho. Entonces es un poco, hay que ponerlo en la balanza. Las últimas palabras que van a escuchar son la defensa de Nicolás Cepeda, pero al mismo tiempo ya han pasado tanto tiempo escuchando alegatos que puede que estén un poco cansados. Claro. Y esto no sabemos a quién le va a jugar en favor. Oye, Gabriela, bueno, en Chile la cadena perpetua tiene una equivalencia en años, 40 años, ¿no es cierto?, por lo mínimo. En Francia, ¿la justicia francesa es similar? 40 años efectivos, 40 por lo años menos. efectivos, perfecto. Sin embargo, eso es lo que arriesga este chileno. Eso, puede variar según el comportamiento, puede variar, pero la cadena perpetua acá deberían ser 40 años efectivos.